¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sol. Hemos hablado de Donald Trump en diversas facetas. Una de ellas, que es tremendamente importante para todo nuestro continente, es la relación entre Estados Unidos y América Latina. Pero hay un factor muy importante de esa relación, que tiene que ver con cuando el mandatario estadounidense, el más poderoso del mundo, interviene con opiniones e incluso con sugerencias en las elecciones particulares de cada país de América Latina, cosa que Donald Trump, por cierto, no se ha privado de hacer. Vamos a conversar justamente con Raúl partamos por Colombia, donde él ya nombró cuál era su candidato. Y yo supongo que el correlato de ese nombramiento con nombre y apellido del candidato es una sugerencia así, pero tremendamente así, casi sublime, que dice, si este es, oye, ustedes y yo estamos amiguis. Amigos, van a tener préstamos. Exacto. Y van a tener ayuda. A eso me refiero. Y pueden contar con toda la colaboración de Estados Unidos, y eso fue lo que él dijo a Abelardo de la Espriella, que es el candidato de derecha, diría yo, de ultraderecha en Colombia, y que, digamos, estaba enfrentado a Iván Cepeda, que era el candidato del continuismo del presidente Petro, digamos, un candidato de centro izquierda, y en el caso de Cepeda, diría claramente de izquierda. Él proviene del Partido Comunista originalmente, y Trump lo manifestó blanco sobre negro cuál era su preferencia. Y esto en cualquier lugar del mundo se llama intervencionismo en los asuntos internos de un país. Y a tal punto es que el presidente Petro, y como le ocurre a todos los presidentes en todos los lugares del mundo, incluido en Chile, por supuesto, no tienen derecho a proyectar su poder presidencial en las campañas electorales. Por cierto, todos tratan de apoyar con quien tienen la mayor identidad. Exacto. A su sucesor, eso se da por descontado, pero tienen que hacerlo con cierta ética, con ciertos límites, en los cuales, digamos, tienen que mantener una neutralidad que es la neutralidad del Estado. Una cosa son tus opciones políticas, la tendencia de tu gobierno, y otra es la postura del Estado. Y el Estado no debería tener preferencias políticas, es decir, todos los ciudadanos tienen el mismo acceso y por lo tanto todos deben ser favorecidos de la misma manera. De manera que Trump ha roto, ya lo había hecho con Honduras, donde también había proclamado a su candidato favorito, y se estima que en el caso de Honduras sí incidió de manera determinante en quién fue electo finalmente, que era su candidato, un candidato que, bueno, no vamos a entrar en el caso de Honduras, que tenía una serie de bemoles y de cuestionamientos, y en el caso de Colombia, uno lo puede entender hasta cierto punto desde la perspectiva de Washington. Claro, es decir, Estados Unidos ha tenido una política muy militante, y no me refiero solamente a Trump, para combatir a los movimientos de izquierda en Colombia, especialmente a la FARC, pero a la izquierda en general, digamos, no es el santo de la devoción de Washington, y en general Estados Unidos invirtió mucho, pero cantidades enormes, para preservar el sistema político colombiano. Esto se conoció como el Plan Colombia, sí, que fue durante toda esta guerra contra la FARC, contra la guerrilla, y bueno, Estados Unidos se comprometió militarmente y financieramente de una manera muy importante, y siempre había una alianza muy estrecha. Yo diría que quizás Colombia es el país que tiene la relación más estrecha con Estados Unidos. Fíjate, a tal punto que ya en los años 50 Colombia despachó tropas, es decir, una cantidad importante de soldados a luchar, ¿dónde? En Corea. Colombia fue el único país que se involucró en serio de América Latina junto a Estados Unidos en la guerra de Corea en los años 50. De manera que es una alianza que ha sido muy estrecha a lo largo del tiempo. Ahora, tampoco es
ignorado que los presidentes, por sus posiciones, por sus argumentos, por cómo miran el mundo y se lo cuentan a su gente, tienen favoritos en las elecciones de aquellos países con los cuales tienen buenas relaciones o tienen relaciones diplomáticas y comerciales importantes. ¿Cuál, a tu juicio, es el tope al cual un presidente puede llegar sin pasar a que se diga que intervino de alguna manera en la elección? Bueno, es la misma que se aplica para el propio gobierno del país. Es decir, las afinidades son naturales y todos tenemos preferencia y elegir entre las distintas corrientes ideológicas y políticas. Pero esto tiene que ser hecho dentro de ciertos marcos y no puedes emplear tu favoritismo utilizando el poder del Estado. Entonces, cuando, por ejemplo, Trump dice, y le vamos a abrir crédito y pueden contar con todo el respaldo de Estados Unidos, es decir, él está comprometiendo, por ejemplo, y si los demócratas no quisieran esa política, digamos, él está hablando a nombre del Estado, no necesariamente del gobierno. De manera que primero hay un problema interno en Estados Unidos y en tiempos, digamos, tradicionales, el Congreso tenía mayor gravitación en Estados Unidos y podía vetar ciertas ayudas, de manera que tampoco el presidente dispone de las finanzas nacionales a su gusto y disgusto, pero específicamente en este caso manifestar una preferencia abierta por un candidato es violar las normas. Y esto nos retrae algo que hemos hablado varias veces, Fernando, y es la doctrina Monroe. Es decir, la doctrina Monroe, que viene del siglo XIX, establecía que América para los americanos, que América en el sentido que lo usan los estadounidenses, América para los Estados Unidos, ¿no? Los estadounidenses cuando se refieren a Estados Unidos dicen América, sí. Pero no nos incluyen a nosotros, digo, los latinoamericanos. De manera que este concepto de América para los americanos lo correcto sería América para los Estados Unidos, como fue pensado como doctrina, porque la doctrina decía no debemos dejar que el colonialismo europeo vuelva a América Latina. Así es. Que los ingleses, los británicos ya salieron, los franceses ya salieron. Los españoles también. Ni hablar de los españoles, por supuesto. De manera que esto era la idea de la doctrina Monroe original. Pero ahora se le ha dicho Monroe. Y bueno... Don por Donald Trump. Exactamente, tal cual. Y el tema aquí es que esto se ha llevado también a un plano militar. Hace poco tiempo hubo en Washington una conferencia en la cual, digamos, se plantearon una serie de lineamientos. Uno de ellos, por ejemplo, es la lucha contra el narcotráfico, y se están generando una serie de acuerdos regionales para la cooperación militar y política en la lucha contra el narcotráfico que Estados Unidos ha planteado a la cabeza de sus prioridades y que, bueno, hemos visto, digamos, las vulneraciones del derecho internacional en las cuales ha incurrido el actual gobierno estadounidense, por ejemplo, con la destrucción de lanchas en alta mar, ya una cantidad importante, más de un centenar de muertos, sin que se haya presentado ninguna prueba eficaz que efectivamente era narcotráfico. Uno cabe suponer que no lo hacen por diversión, no es tiro al blanco, pero igual, digamos, hay que aplicar las leyes, y a estas lanchas que han sido bombardeadas en alta mar, hay muchos que lo han calificado estas acciones como de pirataje, es decir, sin sustento ninguno en el derecho internacional. De manera que vemos una progresión de medidas y de intervenciones, y la última, yo creo que es particularmente grave, este apoyo explícito a un candidato de extrema derecha. Y cuando digo extrema derecha, de verdad estamos hablando, digamos, en Colombia se ha dado un fenómeno nuevo. Bueno, no nuevo porque también lo hemos visto en otros países latinoamericanos, pero nuevo para Colombia, que es el colapso absoluto del centro. La centro derecha y la centro izquierda han colapsado, lo hemos visto en muchos países, y la emergencia... Se extremaron las posiciones. Exacto, el auge de un candidato, pero claramente de extrema derecha, con una serie de planteamientos bastante singulares, sobre todo en cuanto
a orden y seguridad. Y bueno, Espriella se siente muy motivado por Bukele en El Salvador, y vemos la popularidad que tiene Bukele, pero Colombia, cada país es distinto. Por ejemplo, si tú quisieras aplicar las políticas de Bukele en Chile, probablemente rebotarían y generaría una serie de anticuerpos. Es decir, cada país tiene sus características. Ahora, tú dijiste ahí algo que hemos conversado otras veces acá y que tiene que ver con qué tanto la llegada de una persona especial al gobierno de un país genera un chorreo, genera de alguna manera una visión de que, mira, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque no es casual que de repente aparezcan muchos gobernantes que giran exclusivamente en torno a uno, dos o tres temas que tienen que ver con la no aceptación de extranjeros que lleguen a su territorio, la situación de la droga para aquellos países que la tienen, y siempre la receta es la mano más dura posible, y eso de alguna manera aniquila cualquier posibilidad de resolver problemas sobre la base de la cooperación interna de los partidos. Ha puesto el dedo en la llaga, Fernando, como siempre. No, en el sentido de que el tema de seguridad se ha transformado en el tema capital en la mayoría de América Latina. Por desgracia, para nosotros, América Latina es una de las regiones más violentas en términos domésticos del mundo, es decir, con las tasas de homicidio más altas. Ciertamente podemos competir con algunos países africanos, pero Asia, por ejemplo, tiene tasas de seguridad infinitamente superiores, me refiero en términos de per cápita, a América Latina. Y bueno, esto sería muy largo entrar a las razones por las cuales tenemos esta condición en la región, pero esto se ha transformado en la bandera de lucha más importante y la reivindicación central para sectores muy amplios de la población. Pero esto va acompañado de cambios sociales muy profundos que están teniendo muchas sociedades. Por ejemplo, la desestructuración de ciertas capas sociales. Por ejemplo, hace 50 años, la organización natural de los trabajadores eran los sindicatos. Y la gente se afiliaba y así existían las corporaciones empresariales, los sindicatos, y estaba todo relativamente regulado. La expresión más clara de esto en América Latina es el peronismo, digamos, que era la idea de un país corporativo y las grandes corporaciones, las Fuerzas Armadas, el empresariado, los trabajadores, en fin, y vamos a generar una sociedad corporativa, y en algunos países funcionó durante algún tiempo y relativamente bien, con sus bemoles, pero bien. Y bueno, esto se ha ido desestructurando en todo el mundo, y hoy día lo que vemos es como rasgo dominante en muchas sociedades es la atomización. La gente está cada vez más aislada y, como se dice vulgarmente, cada cual se tiene que rascar con sus propias uñas. Y, digamos, la actividad solidaria, colectiva, ha ido disminuyendo. Y en esa atomización, claro, se abren las compuertas de una actividad ilegal, es decir, bueno, si yo me las tengo que arreglar por mi cuenta y no hay un Estado y no hay una, digamos, la sociedad no vela por el bienestar colectivo, yo me las tengo que arreglar, bueno, si tengo que vender algunas drogas, tengo que recurrir a un negocio ilegal, bueno, y los grandes empresarios no hacen sus trampitas, ¿por qué no las puedo hacer yo? Entonces comienza una nueva ideología. De alguna manera se genera una chispa de podredumbre civil en la ciudadanía, es decir, donde ya la gente empieza a considerar que cualquier vía puede ser legítima si es que me beneficia. Claro, y si otro lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Claro, no lo puedo hacer yo. Y bueno, si cada uno tiene que valérselas por sí mismo, bueno, yo veré cómo me apaño en esta situación. Es decir, cada cual puede recurrir a su solución. Y bueno, dentro de esto surgen una serie de fenómenos muy importantes y un grupo muy importante que rechaza esto, y lo menciono
porque ha jugado un papel determinante en muchas elecciones en América Latina, en Brasil, por ejemplo, y son los grupos evangélicos, que son una reacción, digamos, si tú tienes un sector de la población que se deja seducir por el narco, por algunas actividades ilícitas, hay otro sector que dice no queremos nada con eso. Y nos vamos a encastillar, nos vamos a retraer y vamos a mantenernos impolutos hasta donde podamos. Y esto lo vamos a hacer a través de grupos profundamente solidarios y donde nos vamos a ayudar mutuamente y vamos a tratar de mantener, por usar una palabra exagerada, nuestra castidad. Bueno, eso, los grupos evangélicos, las corrientes evangélicas han propiciado esto y muchos, justamente, gente que ha querido salir de situaciones, digamos, de vicio o de tentaciones, se han ido refugiando en los movimientos evangélicos que hoy día tienen una gravitación electoral enorme en una serie de países, incluido Colombia. Mira. Y también en Centroamérica, muy importante. Ahora, América Latina siempre ha estado muy ligada a Estados Unidos, y lo hemos conversado muchísimo. Y esto que estamos conversando de, a ver, ¿qué puede hacer la gran potencia mundial para, de alguna manera, inducir a que la gente vote en una determinada situación por un particular candidato? ¿Es algo que se ve en otras partes del mundo? Sí, definitivamente también ha ocurrido en Europa, donde, digamos, Estados Unidos, no de la misma manera, pero a través de voceros, de personajes representativos, han manifestado cuáles son sus preferencias. Y si tú sacas a Estados Unidos, entre los países, las elecciones que eventualmente puedan haber en países europeos, ¿generan este tipo de insinuación de que nos gustaría más que fuera esta que este o este que este en los demás países europeos? ¿Tú te refieres si Estados Unidos? No, saco Estados Unidos. Estados Unidos no es el único, es el único que hace esto. No, por supuesto otros países, pero lo hacen en forma más velada y que, digamos, inevitablemente los países, los estados tienen preferencia. Y por cierto, China, Rusia, Francia, Inglaterra, tienen preferencia y, digamos, les gustaría tener más un gobierno de estas características que de otras, pero lo hacen en forma mucho más sutil y, claro, digamos, condicionan la ayuda, pero esto se hace dentro de ciertos marcos de civilidad y dentro de un concepto de respeto a la voluntad soberana, y en eso consiste la autonomía y la independencia de los países. No solo que no te van a invadir con tropas, sino que, digamos, tú eres dueño de darte las autoridades que tú quieras y que otras potencias van a respetar esa decisión soberana. Ahora, convengamos también en una cosa. Esto es perfectamente algo que se podía haber previsto cuando tú tienes a un presidente que dice que Groenlandia debe ser de Estados Unidos, cuando plantea que Canadá debiera ser el estado número 52 o 51, o sea, no es cuando dice que quiere recuperar Panamá. Que lo quiere recuperar Panamá, claro. Por lo tanto, no es una cosa que uno señale, mira, Trump lo está haciendo ahora porque quizás vio a que esta fuerza motiva a cambio en la historia, pero no, él lo viene diciendo hace mucho tiempo. No es algo que pueda sorprender, creo yo. No es que te pueda sorprender, pero marca un cambio muy importante en el orden internacional, sí. Y en la medida que ese orden internacional se resquebraja, es algo que, digamos, opera en ambas direcciones. Opera desde, digamos, la potencia imperial, pero también genera respuesta en aquellos que están afectados por estas posiciones. De manera que produce una radicalización y esto, por ponerlo en un ejemplo histórico,
abre como una nueva guerra fría, es decir, un quiebre de las normas internacionales en que esta expresión tan buena en inglés, que no tiene una traducción exacta, que es might is right. El poder tiene la razón. El poder hace lo que quiere. Y esa es claramente la política de Trump. Might is right. Es decir, yo tengo la fuerza y si quiero imponerla, la impongo. Ahora, la realidad, y tocamos el tema de Irán, de repente te dice que sí, tienes la fuerza, pero a lo mejor no era tanta como tú pensabas. A lo mejor no te daba para imponer. Pero aquí ya entramos en las barreras materiales, físicas, en cuanto a la aplicación de la fuerza. Y eso es lo que finalmente te modera. Bueno, el orden internacional se armó justamente para eso, para que no hubiera que recurrir a la fuerza. Y dije, mira, ¿por qué no fijamos algunas reglas, algunas normas para entendernos? Porque si cada vez tenemos que mandar un ejército y masacrar gente, esto al final no es rentable para nadie. No, se transforma en una seguidilla de combates que están de alguna manera justificados por lo que tú hiciste primero. Y en ese loop uno sigue todo el rato. Tú mataste a tres míos, yo voy a hacer algo contigo. Bueno, eso hace que el otro diga, entonces ahora yo voy a contestar, y finalmente se produce. Claro, y por eso se dijo, hagamos una tregua y ridícula. Fijemos reglas, y tú no te vas a meter en los asuntos internos míos, yo voy a respetar los tuyos, y así se armó el orden internacional. Bueno, ahora se está quebrando y se están tratando de imponer nuevas reglas. Y esto abre un tremendo signo de interrogación hacia dónde vamos. Vamos al libro. Vamos al libro. Por lo menos ahí sabemos dónde estamos. Ya, de Yasmina Reza, Casos Reales. Esto es de Alfaguara. Es un libro muy sui generis que esta periodista muy afamada en Francia, es francesa, es una traducción, ella va a tribunales, es una periodista especializada en temas legales y asiste a una variedad, a una cantidad enorme de casos judiciales, y ella trata de investigar cuáles son las motivaciones reales. Y es un libro lleno que uno lo deja bastante perplejo. Yo diría que es especial para aquellos que le interesan la historia de delincuencia o de crímenes pasionales y cuáles son, digamos, me recordó un poco Crimen y Castigo de Dostoyevsky, no por la calidad literaria, porque respeto mucho a Dostoyevsky, pero por la intriga que tiene Dostoyevsky para entender el alma humana, por qué la gente opera y cómo funciona la culpa, que claro, es Crimen y Castigo, es justamente sobre cómo te carcome la culpa finalmente. Bueno, ella Reza entra en estos temas y trata de desentrañar por qué la gente comete crímenes que a veces, mirado desde fuera, dice, pero es estúpido, sabía que lo iban a pillar. Pero ¿qué la impulsó? Y así sucesivamente, para los que le interesen estos temas y tengan alguna morbosidad sobre los temas criminales, se los recomiendo. Esos son los criminales. Nosotros hace ya tiempo que reseñamos a un libro que a mí encuentro que es de lo mejor que yo he leído en el ámbito de su título, ¿Por qué somos como somos?, que es de Eduardo Punset. Y que más o menos trata lo que tú acabas de decir. Punset hace una revisión a una serie de cosas y de casos y de situaciones que han pasado para explicar a ver qué tanto eso tiene que ver con la esencia humana, con la inherente capacidad del ser humano de lidiar con problemas que terminan siendo básicamente cosas absolutas. ¿Por qué tú mientes, por ejemplo, en determinadas situaciones cuando las posibilidades de que te pillen son altísimas? ¿Por qué tú actúas negando a otra persona que es humano como tú por el solo hecho de que tiene un color de piel distinto al tuyo?
¿Por qué nos juntamos solamente con quienes piensan igual que nosotros y separamos a las personas que perfectamente pudieron haber sido amigas, pero tenían ideas distintas? En fin, una serie de cosas de ese tipo. Sí, bueno, estos son almas gemelas, en el sentido que son exploraciones del alma humana. Bueno, ¿cómo se llama el libro para repetirlo? Casos reales. Casos reales. Yasmina Reza, Muy bien. autora francesa. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Que les vaya muy bien.